Buen día, mi nombre es Frances Pulido, licenciada en Psicología y Pedagogía y aspirante a magíster de la Universidad de La Sabana. Me desempeño como docente de primaria. En este documento enseño y comparto el proceso y los resultados de la investigación desarrollada en torno a la transformación de mi práctica de enseñanza como profesora de básica primaria, orientada a desarrollar habilidades de pensamiento en los estudiantes. A partir del análisis de los elementos constitutivos de la práctica, planeación, implementación y evaluación del aprendizaje, reflexiono y documento paulatinamente el quehacer pedagógico en el aula en busca de cambios que cualifiquen mi ejercicio docente y favorezcan el desarrollo de habilidades de pensamiento en los escolares. Con los pares, analizamos y reflexionamos y construimos conocimiento pedagógico para movilizar la labor docente. La investigación me permitió la comprensión de la práctica de enseñanza, el desarrollo de un ejercicio reflexivo continuo, el mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes y, en definitiva, mi desarrollo profesional docente. Los invito a que me acompañen en la socialización de este caminar en la transformación de mi práctica. Respecto a mi formación, soy bachiller pedagógico del Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Desarrollo Humano de la Universidad Distrital y para el crecimiento a nivel personal y profesional, ingreso a la maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sabana en el año 2008. Inicié mi labor en el año 2000 como docente de artes. Luego, en el 2001, como profesional, me vinculé al Colegio Santa Luisa perteneciente a la Compañía de Jesús. Allí me desempeñé 8 años como orientadora, 2 como coordinadora del servicio de asesoría escolar y posteriormente 6 años como subdirectora académica de infantiles. Esta experiencia marcó mi ser personal y docente en la pedagogía ignaciana. A la par, en el 2008 inicié a laborar en el distrito como docente de primaria en el Colegio Sierra Morena, donde me he desempeñado como docente y directiva docente coordinadora en encargo. Cuento con 21 años de experiencia en el sector educativo, de los cuales 10 han sido en la sede. Mi práctica de enseñanza se desarrolla en el Colegio Sierra Morena, institución educativa distrital ubicada en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, con gran población de campesinos, indígenas, desplazados, desmovilizados, madres o padres cabeza de hogar e inmigrantes. Cuenta con 4 sedes y jornadas mañana, tarde y fin de semana, donde alrededor de 150 docentes atienden aproximadamente 4.000 estudiantes. Ofrece los niveles de preescolar, básica y media a niños, jóvenes y adultos. La población infantil se encuentra en los estratos 0 y 1. Muchas familias no cuentan con un núcleo familiar definido ni poseen casa propia. Otros viven en asentamientos de invasión sin contar con estructuras básicas de vivienda ni servicios públicos. En lo pedagógico, el modelo es la pedagogía conceptual, pero se fue diluyendo. En este momento, un grupo pedagógico se encuentra realizando un trabajo de revisión y construcción de un modelo propio que se adapte a las necesidades académicas, sociales y de contexto de la institución según su ley, por una escuela viva, activa, planeada y proyectada al siglo XXI. Los contenidos se desarrollan desde lo propuesto en las mallas de aprendizaje para cada área. Estos responden a los estándares IDBA que se aterrizan en la planeación académica por periodo. Respecto a lo académico, la evaluación enfatiza en 3 dimensiones: afectiva, cognitiva y expresiva. Implementa la auto, co y heteroevaluación y define los resultados en escala de números enteros. Además, valora el acompañamiento de la familia, los procesos actitudinales respecto al interés por el conocimiento, trabajo en equipo, responsabilidad y convivencia. La práctica se desarrolló en la CDB Jornada Mañana con grado quinto, grupos de 35 estudiantes entre 9 y 13 años, con vulnerabilidades por analfabetismo de los padres, trabajo informal, consumo de drogas en el sector y poca asertividad para resolver conflictos. Cuenta con 10 salones, audiovisuales, sistemas, música y un espacio de comedor escolar, cursos como tablets, televisores portátiles y un espacio reducido de biblioteca para guardar pocos textos que están desactualizados, y el material pedagógico para apoyar procesos de enseñanza es casi nulo. El asesor Gerson Maturana orientó los encuentros de reflexión para el análisis de la práctica pedagógica en equipos colaborativos para la transformación de la misma. Al inicio de la maestría, planeaba mis clases en un cuaderno donde registraba el tema, las actividades clase a clase, a partir de una estructura de contextualización, explicación del tema, aplicación de conceptos y evaluación, respondiendo al currículo institucional. Ese año se implementó un formato institucional de planeación. En la implementación, organizaba el aula con ejercicios para centrar la atención. Luego, una contextualización explorando en ocasiones los saberes previos, explicación magistral de los conceptos, procurando articular con otras áreas del conocimiento y con lo cotidiano para hacer ejercicios de aplicación, aclarar dudas y calificar.
Adaptaba elementos del paradigma pedagógico ignaciano a nivel metodológico para favorecer el aprendizaje de los niños, pero les daba poca participación. Con relación a la comunicación, hacía uso del lenguaje acorde a la edad, siendo claro, respetuoso y propio de las áreas del conocimiento. Generaba empatía cognitiva con el grupo para favorecer el ambiente de aprendizaje. Al revisar las acciones de evaluación del aprendizaje, implementaba la autoevaluación, pero me orientaba principalmente a evaluar conceptos de manera sumativa y revisar los avances, usualmente a partir de una guía para responder de manera mecánica y memorística. Para la presente investigación, el enfoque es cualitativo, de alcance descriptivo, y el diseño por el cual se optó fue la investigación-acción. Al ser una investigación descriptiva, el docente observa y reflexiona sobre las situaciones de aula y es capaz de identificar elementos que surgen en la dinámica de la clase y que sin observar detenidamente no sería posible encontrar. El análisis se da desde el diseño de la investigación-acción que permite la mejora de la práctica educativa. Eliot la define como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de acción de la misma. En este proceso, además, tomé como referente a Steenhuis, pues refiere el currículo como elemento relevante en el análisis de las prácticas porque permite traducir las ideas educativas en acciones educativas, donde el docente proyecta acciones que luego lleva a cabo con un propósito educativo, problematizando sus prácticas para hacer ajustes que mejoren la calidad educativa a partir de la construcción del conocimiento sobre su trabajo y el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, asigna al maestro el rol de investigador, que cuestiona, indaga y transforma su práctica profesional, reflexionando y comprendiendo lo que hace, construyendo conocimiento al relacionar la teoría con la práctica y la profesionalización docente. En el proceso de investigación-acción, se asume la Lesson Study como metodología de trabajo en microciclos de reflexión. Para Soto y Pérez, la Lesson es una metodología de investigación y mejora de la práctica educativa. La desarrollan un grupo de docentes que se encuentran regularmente para diseñar, experimentar y analizar el desarrollo de una lección. En los ciclos con pares docentes, revisamos la manera como orientamos el aprendizaje en una construcción colectiva. Sistematizamos las experiencias inicialmente en diarios, narrativas, y luego en la rejilla de investigación sobre la práctica de enseñanza, cuyo foco fue la evidencia en la planeación de la práctica y su importancia en el contraste, evaluación de los aprendizajes y el soporte de la investigación. Mi investigación se centró en desarrollar habilidades de pensamiento mediante el trabajo colaborativo por encontrar que están inmersas en las políticas educativas y el currículo nacional. En el ejercicio se analizan los hallazgos en los ciclos de reflexión, lo cual demanda profundizar en los conocimientos de la disciplina, el contexto del estudiante, los pedagógicos y didácticos para adecuar los temas a las particularidades de los grupos. Luego, con los insumos, tomar medidas de acción y hacer proyecciones de trabajo en los ciclos posteriores. Esto orientó la construcción de la pregunta de investigación: ¿cómo identificar y transformar las prácticas de enseñanza de primaria a partir de la implementación del trabajo colaborativo para desarrollar habilidades de pensamiento en estudiantes de primaria? En el recorrido de la investigación surgieron otras preguntas que alimentaron la pregunta orientadora de la investigación respecto a lo colaborativo, las comprensiones, las habilidades de pensamiento, la planeación y la evaluación. Se plantearon objetivos de investigación, el general y uno por cada acción constitutiva de la práctica, siendo el camino para dar respuesta a la pregunta de acuerdo con el objetivo general planteado: describir la transformación de la práctica de enseñanza de la profesora investigadora a partir de la implementación de la metodología de la Lesson Study para desarrollar habilidades de pensamiento en los estudiantes de educación básica. Se determinaron categorías y subcategorías que orientarían la investigación respecto al diseño de desempeños, la exploración de saberes, las habilidades de pensamiento, el trabajo colaborativo, las evidencias de análisis y la evaluación formativa. Aquí se abordó el ciclo Pierre: planeación, intervención, reflexión sobre los elementos constitutivos de la práctica en los ciclos de reflexión. Fue necesario dar una mirada diferente al proceso educativo, no solo desde lo que hace el estudiante, sino ante el rol del docente, quien a partir de la formación encuentra recursos para desenvolverse con cada profesionalismo y el compromiso ante las demandas educativas de la sociedad y profesionalizar su quehacer en el aula. Estamos acostumbrados a dar prioridad a los contenidos y mantener las prácticas que nos han funcionado. En los ciclos como camino de mejoramiento docente, me enfrenté a la enseñanza y aprendizaje en el aula, lugar dinámico donde se estimula, moldea y establecen relaciones con los estudiantes para que den significado a lo que aprendan y puedan construir conocimiento desde sus capacidades y en la interacción con otros, adecuando los saberes para ser enseñables y comprendidos por ellos. Determinamos como proceso planear el microciclo, planear la clase,
intervenir y recolectar evidencias, evaluar los aprendizajes. Luego, compartir con las pares para hacer la evaluación colaborativa, de la cual surge la narrativa de reflexión, sistematización y a partir de lo relevante planear un nuevo microciclo. Durante 9 ciclos reflexioné sobre las acciones constitutivas de la práctica, planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes, el trabajo colaborativo para desarrollar las habilidades de pensamiento y los avances de la investigación. La LESON me permitió evidenciar un proceso de valoración continua donde se van haciendo transformaciones de manera gradual a partir de las reflexiones del grupo colaborativo. Y la reflexión lleva a poner al estudiante y su aprendizaje en el centro de nuestra acción a partir de la observación de los avances y hacer proyecciones para el trabajo del ciclo venidero. A cada ciclo le fue asignado un nombre que representa lo más significativo del mismo. Los primeros ciclos dejaron ver nuestro estado al iniciar la formación y a medida que avanzaba la reflexión y la formación docente, pude observar los avances a partir de la consolidación de la planeación, vista como las acciones previstas para realizar una o varias actividades de enseñanza con el propósito de lograr un resultado deseado en la intervención del aula de clase. En el proceso se hicieron acercamientos graduales a la enseñanza para la comprensión, las rutinas de pensamiento, el trabajo colaborativo, habilidades comunicativas y de pensamiento y la evaluación siendo la base de la implementación y la evaluación. Inicié conociendo mi actuar, luego revisé los elementos del currículo, fue surgiendo el trabajo colaborativo y las preguntas como elementos que favorecen el aprendizaje, haciendo un acercamiento al marco de la EPC y el pensamiento crítico. Esto permitió preguntar y preguntarse para desarrollar habilidades de pensamiento, poner el conocimiento en contexto, clasificar, analizar diferentes perspectivas como una forma de reconocer a los otros y fortalecer el lenguaje para llegar a comparar, para pensar. En el transcurso de los ciclos encontré una fortaleza de trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje de los estudiantes, ya que además de compartir con sus pares, permite socializar sus pensamientos para construir conocimientos en la interacción con otros. Por tanto, lo determiné como elemento a implementar y analizar, complementando con rutinas de pensamiento, rúbricas de trabajo, así como el fortalecimiento de la escucha con sentido como base para los demás procesos de comunicación y de pensamiento. Cada ciclo brindó herramientas para ajustar desde la planeación, el diseño y, por tanto, la implementación y evaluación de los aprendizajes. Se revisó la pertinencia de los recursos y estrategias de los desempeños con sus valoraciones. Es importante resaltar que en el ciclo 5 inicia la revisión de las habilidades de pensamiento y se clasifican para las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales y lenguaje, según los propósitos y los estándares IDBA. Al ser de pensamiento, son transversales a todas las áreas, por tanto, susceptibles de ser ajustadas a distintos contextos. Se define entonces la asignatura a trabajar, el tipo de pensamiento, la habilidad a potenciar, el diseño de estrategias y las actividades de clase. Desde los hallazgos de cada ciclo y las proyecciones, puedo decir que al desarrollar una posición autocrítica encontré elementos significativos de cada acción constitutiva de la práctica. Orienté la planeación a responder a las necesidades, los estándares IDBA. El acercamiento a la enseñanza para la comprensión aportó el diseño de las metas, exploración y acción con saberes previos para el aprendizaje significativo. Planear relacionando el tema con situaciones puestas en contexto y construir preguntas poderosas y favorecer la visibilización del pensamiento, exigiéndome aprender y pensar cómo hacer enseñable un contenido y procuré fortalecer el diseño de desempeños de comprensión que para Barrera y León permiten que los estudiantes piensen con y a través del contenido, apoyándome en el uso de distintos tipos de textos para fortalecer las habilidades comunicativas desde el lenguaje. Para Flores, este último es un elemento fortalecedor de la cultura. En la acción, implementar desde lo planeado da seguridad en el trabajo y permite no solo desarrollar lo propuesto, sino anticipar y ajustar según las necesidades. Trabajé en la comprensión desde las rutinas de pensamiento, como lo plantea Perkins, quien indica que desarrollar la comprensión significa hacer cosas usando unos conocimientos previos para resolver nuevos problemas en situaciones inéditas. Y la articulé con el trabajo colaborativo para fortalecer el desarrollo de las habilidades de pensamiento, siendo mi labor planear, liderar y orientar el camino, proponiendo estrategias que permitieran construir en conjunto el conocimiento y del estudiante abrirse a las posibilidades de escuchar al otro, reconocerlo, consensuar y establecer acuerdos para lograr los propósitos de lo programado al aprender de sí mismo y de los otros sintiéndose parte de un grupo. Respecto a la evaluación,
Álvarez afirma que quien enseña necesita seguir aprendiendo de y sobre su práctica de enseñanza. Y Morales considera que la elaboración formativa debe ser el apoyo oportuno y pertinente que aporta al mejoramiento de las prácticas educativas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, establece desde la planeación los insumos que darán cuenta de los aprendizajes de los estudiantes al revisarlos, visualizando sus logros y sus avances. En las reflexiones, encontré pertinente implementar el trabajo colaborativo como estrategia para complementar el desarrollo de habilidades de pensamiento. Collazos y Mendoza lo definen como una situación en la cual se espera que ocurran formas particulares de interacción que producirán mecanismos de aprendizaje. Lo colaborativo demandó realizar una planeación cuidadosa donde se promueven situaciones de interacción, un ambiente de aula cálido y de confianza para favorecer la expresión y la escucha. Allí, desde el acompañamiento del docente, se deben proponer distintas estrategias que permitan a los alumnos, desde el trabajo individual, acceder al conocimiento para aportar a la construcción grupal del aprendizaje. De Sánchez considera que las habilidades son finalmente las herramientas de las que dispone el alumno para procesar los contenidos y profundizar el conocimiento. A partir de esto, Araya afirma que en los procesos educativos, desde el currículo, debe potenciar las habilidades de pensamiento para favorecer el aprendizaje significativo por permitir al individuo organizar y reelaborar el conocimiento, ser autónomo y consciente de su progreso intelectual. En este camino, decidí abordar 5 habilidades: clasificar, comparar, analizar diferentes perspectivas, el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas que involucran la escucha y la comprensión con empatía, y la argumentación. Como resultado, observé mayor cohesión en el grupo, escucha, respeto por la opinión del otro, pérdida del temor a expresarse y visibilizar su pensamiento. La implementación de la LESON a las puertas de mi aula para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes y mi desempeño profesional. La formación en la maestría fue un camino de descubrimientos y hallazgos frente a la labor diaria, donde se encontraron fortalezas y otros aspectos que permitieron dar una mirada a la acción docente desde la investigación en el aula. Inicié el recorrido revisando mi práctica de enseñanza y allí encontré positivo mi cercanía con los estudiantes y la adaptación que hacía al paradigma pedagógico ignaciano. Posterior a ello, con la implementación de la LESON, analicé no solo mi papel docente, sino que reconocí más al estudiante respecto a su pensamiento, comprensiones y aprendizaje, resignificando mi acción. Puedo decir que dejé de trabajar desde los contenidos para orientar el aprendizaje y a desarrollar habilidades considerándolas una necesidad social para construir conocimiento y desenvolverse en la cotidianidad. Por otro lado, avancé en el paso de la clase vertical a proponer desde la planeación estrategias que permitieran la participación activa de los estudiantes. Reconocí el aprendizaje que genera abrir las puertas del aula para que desde el trabajo colaborativo se movilice la práctica de enseñanza. Entre los hallazgos más significativos, encontré la articulación que se da en cada una de las acciones de la práctica, por ser estas las que orientan el aprendizaje. Obtuvo especial importancia la planeación al ser el mecanismo que permite consolidar los propósitos de la clase a partir de una serie de estrategias intencionalmente articuladas para cumplir los propósitos y metas que desde la implementación de la EPC orientan la comprensión de los estudiantes. En la implementación, donde se pone en práctica lo planeado, fortalecer el conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico del contenido fueron uno de los elementos a considerar al encontrar necesario darle más fuerza, pues en ocasiones se quedaba desde lo vivencial. Otro elemento importante fue el uso de distintos tipos de textos con el fin de fortalecer las habilidades comunicativas y generar relaciones con lo trabajado, permitiendo sacar conclusiones, hacer inferencias y beneficiar la comunicación con el otro. El resultado fue mejorar la escucha, analizar situaciones, ponerse en el lugar de otros y favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento. El camino recorrido me orientó a cambiar la concepción de evaluación como construcción conjunta de aprendizajes, que permite el crecimiento académico y personal del estudiante y el pedagógico y profesional del docente. Al culminar este proceso investigativo, puedo concluir los siguientes aspectos. Los estudiantes requieren de un sistema educativo que atienda a sus necesidades. Una forma de hacerlo es resignificar el papel del docente en el aula de clase, buscando grandes cambios en la educación. El trabajo colaborativo permite aprender con otros y de otros. Con pares conduce a la construcción de conocimiento pedagógico
y en los estudiantes a partir de la socialización, la escucha y sentirse parte del grupo, contribuye en la construcción del aprendizaje con otros, el desarrollo de habilidades interpersonales y el respeto por la diferencia. En la planeación, el docente orienta al estudiante a cumplir las metas propuestas, proyectando propósitos y estrategias que guíen paso a paso su aprendizaje. La Lesson Study y el marco de la EPC centran su interés en la comprensión de los estudiantes, elementos que fueron parte del proceso investigativo y ofrecen insumos valiosos para la reflexión de la práctica de enseñanza. Al identificar la evaluación como el proceso continuo que evidencia avances y resultados en el aprendizaje de los estudiantes, permiten ellos comprender sus propios procesos de aprendizaje, fortaleciendo las habilidades que necesitan. Por otro lado, brinda elementos respecto al quehacer docente para seguir aprendiendo y hacer de su trabajo una construcción constante, donde cada vez hay algo nuevo que aprender. La experiencia investigativa realizada en el presente trabajo aporta de manera significativa a la maestría, ya que no solo cumple con los procesos de investigación desde el aula, sino que a su vez hace un aporte a los procesos de enseñanza, contribuyendo a la mejora del ejercicio docente. Cierro refiriéndome a las conclusiones, donde encontré que la reflexión sobre las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza debe ser un proceso permanente de aprendizaje para el docente y su desarrollo profesional. Considero pertinente continuar con el trabajo colaborativo, invitando a otros pares docentes de la institución a trabajar de manera conjunta. Sugiero evitar el trabajo colaborativo, pues favorece el aprendizaje en la interacción con otros, modificando roles y generando sentido de responsabilidad por el aprendizaje. También sugiero abordar elementos de la enseñanza para la comprensión en las clases por su interés en la comprensión de los estudiantes, incluyendo acciones y, de ser necesario, adecuar este marco a la práctica de enseñanza según lo permita el modelo pedagógico de la institución, con la intención de favorecer el pensamiento y las comprensiones de los estudiantes. Por último, considero que la evaluación debe ser asumida como un proceso continuo que permite evidenciar avances y resultados del aprendizaje, tanto del estudiante como del maestro. Muchas gracias por su atención y su tiempo.